vale interactuar entre nosotros y la clase o la conferencia puede hacerse más dinámica, más participativa, más digerible y más entendible dentro de los temas. Voy a hablarles acerca de lo que está pasando en la realidad. Nosotros ya dejamos el sistema inquisitivo, estamos adentrándonos, estamos en pañales, pero estamos adentrándonos dentro de lo que es el sistema acusatorio adversarial, cómo funciona en sí mismo el sistema oral. Y si nosotros queremos saber cómo funciona el sistema oral, cómo pararnos en una audiencia, primero debemos entender de qué está hecho ahora el sistema. El sistema ahora está complementado. Tenemos la norma para manejarnos bajo un sistema oral. Ahora tenemos que ver si es que los jueces lo están haciendo. Y si como sujeto procesal me estoy dando la capacidad de hacer que funcione el sistema oral. Eso es lo que tenemos que entender primero antes de entrarnos a lo que es técnicas de litigación oral penal. Primero tenemos que entender esa circunstancia. Y todo empieza ¿en dónde? Nos vamos al búnker de flagrancia. Y empieza todo. Porque eso es una empresa. Donde entra como pedir una hamburguesa. Entra, pides los requisitos, acá te dan enfundada y se fue el preso al ataque en el carro. Punto. Así funciona. Y vamos a ver si es que eso es real, si es lógico o no. ¿Quién de aquí es abogado en libre ejercicio? Ha estado en una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Esto es simple. ¿Cómo funciona? Llega el fiscal, se sienta en su mesa y primero vamos a hablar de la audiencia de formulación de cargos. Y dice, del parte policial se desprende esto, no menciona casi nada. Tenemos el parte policial, tenemos un informe médico legal, tenemos la versión tal, no me dice que dice la versión. Y coge, enuncia algunos requisitos, por lo tanto se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 534 y solicito la prisión preventiva. Tú te levantas, haces la orquesta más grande de la vida diciendo que no hay los requisitos del artículo 534. El juez se pone a deliberar, le pide el expediente, revisa, lee y dice se cumplen los requisitos. Y te dicta la prisión preventiva y la hamburguesa se vendió y el preso se fue a la Tejuca. ¿Ya? Es una empresa, fábrica, venden estadísticas y eso no funciona así. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la realidad? ¿Cuál es el problema en lo que les acabo de relatar? Lo que sucede a diario. ¿Cuál es el problema ahí? El problema, permítanme, el problema es cuando el juez tomó el expediente para deliberar y lo leyó. Ese es el problema. En un sistema oral no se puede hacer eso. O que alguien me diga en qué artículo, qué parte de la norma dice que terminada la audiencia, el juez tiene que coger el expediente y revisar para si ver lo que dijo el fiscal es cierto o no. ¿En qué parte? Eso no se puede. Por eso, ¿por qué no puede? Dice, es que el fiscal puede mentir. No me va a dar la palabra. Eso se llama contradicción procesal. Se maneja entre los sujetos procesales. Yo digo una cosa, yo respondo, yo contradigo y pobre condenado que me mienta. Porque yo también tengo la pieza procesal, no puedo confrontar frente al juez. Así funciona. ¿De dónde se trae, de dónde nace el sistema acusatorio? En Estados Unidos. En Estados Unidos, la escuela norteamericana, jamás el juez revisa un expediente. Dicen los sujetos procesales, ¿es cierto lo que está diciendo el abogado? Sí, ¿se cumplen o no se cumplen con los requisitos de la prisión preventiva? Y es así como empieza el sistema. Si nosotros como abogados en libre ejercicio, si hay jueces, si los jueces no entienden que no pueden romper o si no pueden leer el expediente, no va a avanzar el sistema acusatorio. Y también me dicen, pero es que ninguna parte prohíbe que revisen el expediente. No, sí, prohíbe la norma. Por supuesto que la norma prohíbe. En el artículo 168 de la Constitución, me parece que es el último inciso, y en el 19 del Código Orgánico de la Función Judicial nos hablan acerca de, si es que no me equivoco, ¿no? Los números se van. Habla del principio dispositivo. Y el principio dispositivo trae consigo que el juez solo puede fallar con lo aportado por las partes. ¿Qué está haciendo el juez cuando revisa el expediente? Está haciendo prueba de solito y pierde su calidad de juez parcial. ¿Por qué? Porque si no lo dijo el fiscal, yo ¿cómo contradigo lo que él no dijo? Pero el juez se encontró con información que no dijo el fiscal, formó criterio, yo no ejercí la contradicción y me dictaron la prisión preventiva. ¿Qué pasó? Rompieron el principio dispositivo. ¿Quién hizo prueba? ¿Hizo prueba el fiscal? Dio el elemento de convicción, lo denominan, porque todavía no hablamos de prueba. El elemento de convicción, ¿quién lo dio?
el policía al juez, no el fiscal. ¿Ya? El policía le está dando eso. Porque el fiscal no lo dijo, y si no lo dijo, yo ¿cómo controvierto esos hechos? ¿Cómo les doy el sentido estricto de la contradicción? Yo solo puedo ejercer contradicción de lo que dijo la norma. O sea, lo que dijo. Él dice tal circunstancia, yo digo no es así, porque la realidad es esta. Y es así como se maneja. Entonces, ahí recién vamos entendiendo de cómo funciona el sistema, esa fábrica de precios a la tribuna. Y eso tiene que romperse. Definitivamente debe romperse. Ahora, entendido que el juez no puede revisar un documento porque rompe con el principio dispositivo y acaba con el sistema acusatorio oral. Acaba. Son los dos muñequitos que hablan y el juez lee el expediente y decide. Y eso no funciona. Entonces, ¿para qué habla? Y volvemos al sistema escrito. ¿Qué pasaba en el sistema escrito? Yo metía el parte policial, metía el médico legal, metía el informe policial, metía las versiones, ponía dos escritos, el juez antes de dar la sentencia revisaba, redactaba su sentencia y te notificaban a tu casillero judicial la sentencia condenatoria y punto. ¿Qué están haciendo ahora? Le doy oportunidad de que hable, le doy oportunidad de que hable, pero cojo el expediente y vuelvo a hacer lo que hacía antes. Entonces, ¿para qué las reformas del 2000? ¿Para qué las reformas del 2009? ¿Y para qué promulgaron el Código Orgánico Integral Penal si están haciendo absolutamente lo mismo? A partir de aquí, una vez que podamos entender eso, podemos recién hablar de lo que son técnicas de litigación oral penal. Y vamos, primero, la audiencia de cajón. Es más fácil defenderse en libertad. Súper más fácil porque sujetos procesales, ¿quién me puede facilitar y contarme qué es la prueba? Porque yo me voy a la cárcel y esa persona ya está acabada por dentro. Está acabada, totalmente acabada. Entonces, en una audiencia de formulación de cargos, ¿qué es lo que solicitan? ¿Qué es lo importante? Leemos el Código Orgánico Integral Penal y te dice que tienes que para formular cargos, para cumplir con una infinidad de circunstancias y comienzan con la letanía, se cumple con esto, se cumple con esto, se cumple con esto, se cumple con esto, se cumple con esto. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia de formulación de cargos? Correr traslado con instrucción fiscal. Eso es lo que pasa en la audiencia de formulación de cargos. El fiscal decide iniciar la instrucción fiscal y el juez te avisa que inició la instrucción fiscal. Si dice todas esas circunstancias y todos los elementos, vos puedes contradecir y decir, me opongo a que se inicie la instrucción fiscal. No puedes. No puedes, porque el dueño de la acción penal pública es el fiscal. Entonces, si el fiscal simplemente dice, sí, doy inicio a la instrucción fiscal porque voy a investigar el delito, punto, se acabó, te notifica. Siguiente circunstancia a discutir, y esto es lo importante, medida cautelar. Eso es lo importante. Entonces nos vamos al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces ahí también te dan un sinnúmero de requisitos que deben resumirse en dos, nada más. O sea, porque no vas a ponerte a pelear que uno de los requisitos es que sea superior a un año, porque nadie te va a pedir prisión preventiva en un delito que sea menor a un año. Entonces es algo eminentemente formal. ¿Cuáles son las dos circunstancias que van a discutirse en este tema? Primero, que exista indicios de un delito y que se hace responsable. Y el segundo indicio, y la segunda circunstancia que debe entrar a discusión es el peligro de fuga. Punto. Son dos circunstancias. Lo demás son de relleno. Porque dice, primero, te están diciendo que, según el código, que tenga elementos de convicción necesarios de los que se desprenda que existe un delito y que tú eres el responsable. Segundo, que eres autor o cómplice. Tercero, que no existan otros elementos de los que se desprenda que la prisión preventiva es insuficiente para garantizar tu comparecencia en juicio o el cumplimiento de la pena. Después te habla de que tiene que ser superior a un año. Pero estas circunstancias se resumen en dos: peligro de fuga e indicios de existencia material del delito y responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender a discutir. He escuchado a muchas personas que se dedican al litigio, en donde te dicen que el dogma y todo eso está bien para la academia, para los cientistas. En mucha de la parte tienen razón. Ya voy a decir por qué, pero no en todo. Y no en todo. Porque todo nace de una teoría. Él tiene su teoría de lo que me va a probar y yo tengo mi teoría de lo que no me va a probar, y una teoría del caso se hace a partir de una construcción dogmática. Si no tienes una construcción dogmática de la teoría del delito, de cómo vas a probar,
entonces no estás en nada. Por lo tanto, debes conocer la norma. Y debes conocer la norma. Debes conocer la teoría del delito en sí mismo. ¿Y cuál es la más importante? La categoría, o ni siquiera es categoría dogmática, porque hablamos de tipicidad, antijuiciedad y culpabilidad, que Juan Carlos les habló en demasía. Él les dijo cómo, como fiscal, debes formular una acusación y cómo, como juez, debes motivar a partir de lo que es teoría del delito. Yo les voy a decir cómo no me van a aprobar a partir de teoría del delito. Entonces, ¿cuál es la circunstancia para mí? En lo personal, dentro de la experiencia de litigio, lo más importante es la primera circunstancia que debe, la conducta humana penalmente relevante. ¿Por qué la conducta humana penalmente relevante? Porque eso me está diciendo, esa conducta humana penalmente relevante es al que después vas a hacer la subsunción, esto es típico, antijurídico, tienes el injusto, desde la culpabilidad le formulas el reproche y le dices tal pena de este señor. Pero si no tenemos la conducta humana penalmente relevante, no tenemos nada. ¿Y cómo hacemos conducta penalmente relevante con prueba? ¿Cuál es el trabajo del fiscal? Probar. ¿Cuál es mi trabajo? Destruir su prueba si la tiene. Esas son las circunstancias que debemos. Entonces, cuando hablamos de la existencia, elementos de convicción, de la existencia de un delito de acción pública, porque en acción privada no cabe la prisión preventiva, ¿no? Entonces solo hablamos de delitos de acción pública. Cuando está jugando el fiscal, cuando a la cancha de fútbol entra el fiscal y posiblemente el acusador particular, ahí hablamos de prisión preventiva. Mientras tanto, no. Entonces, primero me dice indicios de la existencia de un delito. Entonces, esto sí dibújate con cerebro, cada que te digan delito, cada que encuentres la palabra delito en el COI, vos tienes que saber que es típico, antijurídico, culpable. La conducta humana típica, antijurídica y culpable, merecedora de una pena. Entonces, esa es la circunstancia, eso como grabadora. Primero coges y te dicen cuál es el elemento de convicción para el posible delito de acción pública y tú dices cuál es la conducta humana, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo. ¿Se cumple con esta circunstancia? Entonces peleemos la prueba. Porque si no, simplemente te paras, te están diciendo, te formulan cargos por el delito de peculado. No soy funcionario público. Te puede no. Si no tienes construcción dogmática, no puedes. A menos de que te digan que eres un partícipe en el delito directamente, pero si a ti, solo a ti, te llevan y te quieren formular cargos por el delito de peculado, te defiendes de la dogmática y dicen no soy sujeto activo, gracias, me voy a mi casa. ¿Ya? Pero puede darse el caso en donde vienen 5 funcionarios públicos y también te están metiendo en la colada vos diciendo que participabas porque tú eras partícipe del delito. Y hablamos de ahí de autoría y participación criminal y el artículo 232 y 223 de la Constitución te dicen que los partícipes también pueden ser sancionados. Entonces depende de la circunstancia, tienes que ubicarte lógicamente cómo poderte defender. ¿Puedes ganar a partir de la construcción dogmática? Sí, por supuesto. En muchos casos los ganas. Si no eres sujeto activo calificado o estás actuando bajo una causa de justificación que excluye la tipicidad, las causas de justificación son exclusivamente la tipicidad. Pero tenemos causas que eliminan la conducta humana penalmente relevante, causas que eliminan la tipicidad, causas que eliminan la antijuricidad, causas que eliminan la culpabilidad. Entonces, cuando tú te metes a estas causas como tal, estás abandonando tu presunción de inocencia. Estás abandonando tu estado de inocente, estás diciendo, sí, hice lo que él me está diciendo, pero yo te voy a probar por qué lo hice. Entonces, comienzas a hablar en construcciones dogmáticas. Y siempre, por eso te digo, cada que te digan delito como grabador, el típico, jurídico y culpable, se reúne con esto y es un ejercicio mental simple, que lo haces rapidísimo. Cuando ya estás en la práctica, lo haces rapidísimo, ¿se cumplen? Ya, se cumplen, aquí, ya, se cumplen, entonces ahí sí hablamos. ¿Cuáles son los hechos que me estás, cuál es el elemento de convicción que me estás diciendo? Ahí recién, cuando tienes claro el panorama de lo que te están acusando, ¿es viable o no es viable? Cuando encuentres la viabilidad en la acusación que te están formulando, recién empiezas a armar tu teoría de defensa con prueba, con hechos y con argumentos. Un caso bastante interesante que se sigue formulando. En Riobamba se está dando el primer caso de enriquecimiento privado no justificado en el país. ¿Ya? Les cuento cómo sucedió. Está una señora en su casa, le roban $150,000, llega la policía entra, abren un closet para buscar indicios, están buscando, entran, abren un closet, se percatan que en una funda hay un montón de plata, llaman al fiscal, el fiscal consigue orden de allanamiento, vienen otros policías que ya no venían a investigar el delito y se encuentran con $2 millones en un closet. ¿Ya?
Entonces a la señora le cogen de la orejita y le van llevando a flagrancia y le dicen que es enriquecimiento privado no justificado. Pregunto, simple, el enriquecimiento privado no justificado por su construcción normativa, por cómo me está especificando la norma, que me habla de incremento patrimonial no justificado, ¿puede ser flagrante ese delito? No, puede ser, nunca puede ser flagrante, jamás. Y oye, le dictaron la prisión preventiva, se calificó la flagrancia, le dictaron prisión preventiva, le dictaron sentencia condenatoria y sigue la pelea judicial. ¿Cuál es la técnica de defensa? Que el delito no puede ser flagrante y que todo lo que están haciendo es nulo. Y algún rato se va a decidir porque es simple. Un estudiante de derecho te dice que eso no puede ser flagrante. ¿Cuál es tu estrategia de defensa? Eso no puede ser flagrante. Esa circunstancia no puede ser flagrante, por lo tanto, inició el proceso, nació nulo. No puedes. No hay cómo. El peculado no puede ser flagrante porque necesito el informe de Contraloría. No puede. Son delitos que por su naturaleza no pueden ser flagrantes. Y a partir de ahí, ¿cuál era el argumento en la audiencia de calificación de flagrancia, de formulación de cargos del caso? En formulación de cargos no podías hacer lo que te digo, ¿no? Pero en una audiencia de calificación de flagrancia sí puedes decir, este delito no puede ser flagrante por su naturaleza normativa. Porque si no, magistrado, tendría que probarme, o sea, el fiscal tendría que demostrar que existen elementos de comisión, que los $2 millones o mi incremento patrimonial lo hice dentro de las 24 horas. ¿Y cuándo te aprueban eso? ¿Ya? Entonces, a partir de ahí es donde tú sacas tu teoría. ¿Y cuál es el eslogan que vas a vender? Si no tienes un eslogan que vas a vender en juicio, ¿cuál es la idea central? ¿A dónde vas a atacar? ¿A dónde va a dirigirse toda tu defensa todos los días? Y en cada audiencia a la que vayas avanzando, ¿cuál es el eslogan que te están escuchando? El eslogan, esto no es flagrante, esto no es flagrante, esto no es flagrante. Porque si te metes en la película del fiscal a ver si es que el dinero es lícito, si el dinero es ilícito, de cuándo lo compraste, cómo lo adquiriste, te estás metiendo en el juego del fiscal y va a terminar ganando. Te va a enredar entre sus cosas. Tú tienes un eslogan que tienes que defenderlo todos los días, en cada audiencia. Porque si iniciaste con una defensa jurídica y después la vas cambiando como abogado, pierdes credibilidad. ¿Ya? Nosotros somos personas, los abogados somos personas y tenemos un aspecto subjetivo. El fiscal es una persona que tiene un aspecto subjetivo y el juez, quien decide, es una persona que tiene un aspecto subjetivo. Está bien que el juez es imparcial, que es esto, que este otro, pero no deja jamás de ser una persona. Y el abogado litigante es una persona que persuade personas. ¿Ya? Entonces, tú lo último que puedes hacer es perder credibilidad. Tienes un eslogan y estás convencido de tu eslogan, defiende tu eslogan. Esto no puede ser flagrante, no puede ser flagrante. Entonces, tenemos elementos o indicios de convicción del elemento de un delito. Depende de cada delito en el que tú veas bajo una construcción dogmática de lo que puedes hacer, construcción normativa de cuál es tu defensa, y forma un eslogan, y el eslogan cómo lo vas a vender. Y vamos al segundo parámetro del primer evento, ¿no? La responsabilidad. ¿Eres partícipe o no eres partícipe? ¿Ah? Entonces supongamos que en este caso hubo una indagación previa, le estuvieron investigando a esta señora, se dieron cuenta, le vieron, siguieron con los bienes, esto, este otro, comenzó sin justificación alguna, la señora ni siquiera trabaja, y desde que se promulgó el código, desde el 10 de agosto del 2014 empezó a incrementar su patrimonio y ni siquiera trabaja, no sabe dónde tiene plata. No estamos hablando de ilícito del dinero porque es un lavado de activos. ¿Ya? Y entonces te dicen, ella compró, entonces vas tú a pelear cuál. ¿Hay un incremento patrimonial? Evidentemente hay un incremento patrimonial. ¿Cuál es la segunda circunstancia que entonces te toca si hay un incremento patrimonial? Responsabilidad, elemento de convicción que te digan que tú eres responsable de eso. Porque se está discutiendo en esa audiencia si cabe o no cabe la prisión preventiva, si vas o no vas a la cárcel y pierdes tu libertad. ¿Ya? Es una pieza esencial. En el momento en que te dictaron prisión preventiva, el poder lo tiene el fiscal. ¿Por qué? Porque ya te dicen, mira, tengo esto, y ya te dicen, negociemos. ¿Qué le parece si te propongo un procedimiento abreviado? El proceso por esto va a durar 7 meses, yo te pongo 6. Hagamos un procedimiento abreviado. Y tú te declaras culpable y con enriquecimiento privado no justificado te van a decomisar tus bienes. ¿Por qué? Porque tú estás detenido y quieres tu libertad.
¿Ya? Estás diciendo, estoy en un problema. El dinero, toda esta circunstancia se hacía mi esposo. Estaba siendo mi esposo. O sea, ¿y yo qué tengo que ver aquí? Pero estoy detenido, entonces me declaro culpable. ¿Por qué es importante la prisión preventiva, o ponerte la prisión preventiva, o hacer que tu cliente no vaya detenido? Es porque ya lo pueden seducir con el procedimiento abreviado. ¿Ya? Es una circunstancia que psicológicamente te acabas. Psicológicamente te acabas. Un caso bastante interesante que se dio es cómo se maneja el factor criminológico dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría. Por ejemplo, en un delito sexual estás preso, entonces le dicen, ah, sí, la niña tiene estrés postraumático, le hacen todos los análisis que quieran realizarle, y para ver el perfil de personalidad, cogen y le mandan un psiquiatra a la cárcel, ¿ya? Que le hagan un psicológico en la cárcel. Entonces le hacen el examen psicológico, el psiquiátrico en la cárcel, para que te diga que esa persona es imputable, porque eso es el único objeto de la fiscalía, probarte la culpabilidad, que tú eres responsable de tus actos, que te ubicas en el bien y el mal. Eso es lo que te quieren decir. Es lo único que pretende hacer el fiscal, o si no como fiscal, ¿para qué pretendes? Ah, tal vez para que te digan que es inimputable y evitarte un derecho de repetición, pero solo eso. Pero la mayoría o la circunstancia es definir un perfil de agresor sexual, decir que tienes conciencia y voluntad y que eres responsable por todo lo que estás haciendo, porque ese es el objeto de la prueba. Y con la prueba es lo que los litigantes jugamos. Pero dice, sí, es que llega el psicólogo, el psiquiatra al tribunal y te dicen, no, es que él tiene sentimientos de derrota, siempre está depresivo, tiene desánimo, es impulsivo, puede hacer esto, es impulsivo. Entonces dicen es impulsivo y el fiscal dice es impulsivo y por eso, por impulso, cometió el delito sexual, tiene conciencia y voluntad, por lo tanto podría actuar de otra manera, es culpable, y el juez dice lo mismo en su sentencia y se acabó. Cuando vamos a avanzar posteriormente, cómo ya nos manejamos el juicio con contrainterrogatorios, cómo se formula un contrainterrogatorio, cómo puedes desequilibrar al fiscal, pero lo más importante, solo para acabar con el ejemplo, ¿en dónde le realizó el examen psicológico? En la cárcel. Estaba preso. ¿Cómo no puede tener sentimientos de derrota si está preso? ¿Cómo no puede ser impulsivo si está preso? ¿Cómo no puede tener ansiedad si está preso? No está mintiendo la psicóloga, pero está haciendo mal su trabajo. Y esta circunstancia solo se da porque permitiste que le metan preso, porque permitiste en la audiencia de formulación de cargos que vaya detenido. Ese es nuestro trabajo, porque esas son las futuras consecuencias. Porque a partir de que él está preso, pueden formularte prueba en tu contra. Entonces, tienes que tener tu eslogan de no responsabilidad. Siempre tu eslogan de no responsabilidad, porque es el eslogan, es lo que venden. Porque si tanto te repiten, hasta te repite y dice, esto repitió esto en esta audiencia, coges y analizas. Y cuando ya llegas a juicio, puede tener la razón el abogado y se fue. Acabó, pero tienes que tener un eslogan. Y eso es lo que sucede dentro de la audiencia de formulación de cargos, donde empiezas a vender tu eslogan. Porque ahí empieza todo el juego, ahí empieza. Y la segunda circunstancia que debe discutirse es si existe peligro de fuga o no existe peligro de fuga. ¿Ya? Entonces ahí viene el argumento y el argumento. Y ahí es donde venimos y hablamos de arraigos. No hay peligro de fuga. ¿Por qué? Porque el señor tiene 3 hijos, no va a irse. Él es el sostén de su hogar, no va a irse porque tiene sus hijos y tiene que mantenerlos. El señor tiene tantas propiedades, no va a abandonar sus propiedades porque tú le acusaste de estafa. ¿Ya? Entonces, soy sostén de familia, tengo mis propiedades, yo no me voy a ir porque usted me está acusando por $5,000 de estafa. Yo no me voy a ir. Aquí están los documentos, estoy casado, tengo arraigo familiar. Aquí está, esta es mi empresa, tengo arraigo laboral. Son las circunstancias que estoy demostrando con eso. Que no me voy a fugar. Que no me voy a fugar. Esa es la circunstancia que se está tratando dentro de la audiencia. Pongámonos un ratito del otro lado, que no me gusta, ¿no? Pero como fiscal, ¿cómo vendes peligro de fuga? ¿Cómo vendes peligro de fuga? Se está sujetando a una pena de 25 años, por supuesto que se va a ir. Señor no tiene arraigo, no tiene familia, no tiene esto, no tiene esto, no le podemos encontrar. Tenerle preso para llegar a la certeza es indispensable. Si el señor no está preso, esto va a quedar en la impunidad porque va a terminar en la prescripción del delito y le pintas el cuadro más trágico de impunidad que puede haber al juez. ¿Ya? Y le entras a lo subjetivo al juez. Como persona que defiendes, le entras a lo subjetivo, que es su familia. Señor juez, usted es padre. Usted no se iría si le denuncia por su delito porque va a probar su inocencia. Es lo que quiero hacer. Son aspectos subjetivos que debes manejar.
Entonces, avancemos, ¿no? Tenemos poco tiempo y no vamos a hablar de la audiencia preparatoria del juicio, sino vamos a hablar directamente del juicio en pocas circunstancias. Primero, teoría del caso. ¿Qué haces en la teoría del caso? De la manera más breve, vuelve a vender tu eslogan. Vuelves a vender tu eslogan. El que ya tenías planificado. Que este delito no me va a poder probar la responsabilidad en tanto que este proceso es nulo y se va a demostrar que el requerimiento privado no justificado no puede ser flagrante y se acabó tu teoría del caso. Chiquito, un eslogan chiquito, no lo marees al juez. No seas tan abombante, es tu teoría del caso lo que vas a probar. Y segundo, avanzamos, prueba. Somos defensa. ¿Qué había acabado de decir? ¿Quién es el fiscal? Una persona. ¿Quién es el abogado? Una persona. Cuando leemos el artículo 569 del COIP, nos vamos a encontrar con una de las estrategias más poderosas que tiene el litigante, la objeción. La objeción. Estamos recién plantándonos dentro del sistema acusatorio adversarial, en el sistema oral, en donde toda la prueba tiene que ser producida por las partes. Porque si viene el perito, el fiscal comienza a preguntarle qué tiene que hacer primero, acreditarle. En el interrogatorio van a encontrar el 569, no vamos a leer de uno en uno, ¿no? Pero te prohíbe hacer preguntas de carácter sugestivo. Disculpa. Te prohíbe hacer preguntas de carácter sugestivo. ¿Por qué el legislador o por qué la escuela norteamericana dijo en el interrogatorio no puedes hacer preguntas sugestivas? Todo tiene una esencia y una razón. Y la circunstancia preponderante es que el fiscal no dé el testimonio en vez del perito testigo. Porque si tú le dices, usted realizó la pericia del arma tanto, 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 ¿correcto? Él dice, sí. Y a partir de esa pericia usted pudo determinar que el arma funciona. Sí. Y a partir de eso usted determinó que esa arma fue disparada. Sí. Y la calibre del arma era tal cosa. Sí. ¿Quién declaró? El fiscal. ¿Quién debe hacer la prueba? O sea, yo hago que se practique la prueba, pero quien da la información es el perito. Entonces, si viene con una pregunta de las que acabo de hacer, levantas la manito y dices objeción, pregunta sugestiva. Induce la respuesta. Fiscal, reformule. Yo tenía listas mis preguntas, soy una persona, una objeción me desequilibra. Estás en un escenario, está el juez quien va a decidir, está el público, por el principio de publicidad, entonces tú eres un actor en la cancha. Si alguien daña tu libreto, posiblemente te desequilibras. Y si no lo dañaste ahí, busca desequilibrar a la persona. La objeción sugestiva. Y como estamos recién iniciando, todavía la gente no sabe litigar y se desequilibra, no sabe preguntar. En las preguntas que hace, en el examen directo, se llama examen directo el que hace el fiscal, no caben las preguntas sugestivas, caben las preguntas directas. ¿Ya? Caben las preguntas directas. ¿Y cuál es la mejor forma de llegar a hacer esta circunstancia? Es primero acreditando a la persona que está aquí contigo. Él es el perito, entonces tú coges y le preguntas, pero para saber qué clase de pericia hizo, de ley vas a tener que hacer preguntas sugestivas, de ley, al principio, y estas no son objetables, por naturaleza, porque si te pones de fastidioso, no le vas a decir, ¿qué es usted? ¿En qué? ¿Usted es perito? Está sugiriendo que es perito. O sea, no puedes, en el momento de acreditar, objetar la acreditación, sino al objeto mismo de la pericia. Es las circunstancias de la objeción. Porque ¿en qué trabaja usted? La objeción está induciendo que trabaja. No, entonces, ese tipo de objeciones no caben cuando tú estás acreditando, porque definitivamente tienes que hacer preguntas sugestivas. ¿Ya? Entonces, comienzas a trabajar con el testigo. ¿Sí? ¿Usted en dónde trabaja? ¿A qué se dedica? En este caso, ¿realizó una pericia? Sí. La primera, pregunta sugestiva introductoria permitida, porque es introductoria. Y única. Solo acreditas y esa es la pregunta introductoria. Vuelves a hacer una pregunta sugestiva, objeción, la palabra mágica. ¿Ya? ¿En qué consistió su pericia? Cuéntenme, ¿sí? Y aquí vamos, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué más? ¿Para qué? Y comienzas a explotar la información. Entonces, estás diciendo, nos comí un helado. ¿De qué sabor era? Entonces estás haciendo ya una pregunta directa y cerrada. Ya das detalles, le haces dar detalles. ¿Sí? Usted dice que acaba de manifestar el tribunal que hizo la pericia de la bala tanto sí. ¿De qué calibre era?
Estás haciendo una pregunta que es en examen directo, pero que te lleva a una sola respuesta. ¿Sí? ¿Usted vio eso? ¿A qué hora? Y solo te puede decir 3 de la tarde o 2 de la tarde. Tú tienes que conocer obviamente lo que va a decir tu testigo. Nunca puedes lanzar una pregunta que no conoces la respuesta. Entonces, así es como vas. Primero preguntas abiertas, te da el detalle y haces la pregunta directa que te da la precisión. Una pregunta directa y cerrada. ¿Me comprenden? ¿Ya? Y así como se avanza la prueba por parte del fiscal. ¿Y cuál es tu circunstancia o cómo tú destruyes? Es la pregunta sugestiva. Y ahí vamos, el contrainterrogatorio debe, no te dice la norma, ¿no? Pero dice, en el 569 no se permiten las preguntas sugestivas, excepto en el contrainterrogatorio. Y cuando manejas litigación, vas a saber que el contrainterrogatorio debe manejarse solo, única y exclusivamente con preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque ¿a quién contrainterrogas? Al testigo del fiscal. ¿Del lado de quién está? Si le dices, ¿y por qué hizo eso? Te va a explicar y le va a decir al juez por qué lo hizo y te va a sacar por la tangente. Cuando tú tenías la posibilidad de hacer un poco de preguntas con construcción que te debe a la falacia que cometió. Pero si le dijiste por qué, le está diciendo que te explíquele por qué se equivocó. Entonces ya le explicas, le diste información al juez con la que puede fallar en tu contra. ¿Sí? Pedirle un por qué en un contrainterrogatorio cuando tú tienes el error es lo peor que puedes cometer. ¿Sí? Entonces tú tienes que ser incisivo, hiriente posiblemente a veces, porque vas a cuestionar su profesionalismo con preguntas sugestivas. ¿Sí? ¿Sí? Usted lee sus informes, ¿sí? Usted no firmaría algo que a usted no le consta, sí, porque me acaba de decir que tiene 50 años realizando pericia, sí, por lo tanto usted lee lo que firma y no firmaría algo que a usted no le consta, no omitiría detalles. Entonces tú sabes dónde está el error, ¿no es cierto? Tú sabes dónde está el error. Y haces la pregunta clave. Transcribir o poner en dónde fue la lesión según, dependiendo de las manillas del reloj en un delito sexual es un dato imprescindible, por supuesto. Porque eso lleva a determinar que hubo una penetración, sí, y cómo se dio. Correcto, por lo tanto no omitiría ese detalle. Dice que sí. Le das el informe, reconoce su firma, sí, explíquele al tribunal o dígale en dónde está esa circunstancia. Porque usted no omite detalles. Si tú le dices, ¿por qué no puso? Le explica. Si llegas con detalle, te comes la prueba. Porque después de que dice no está, tú le dices, pero usted no omite detalles. Acaba de referir bajo juramento al tribunal que usted no omite detalles. Es decir, que usted también puede mentir, porque ya mintió. Es un dato nuevo el que nos está dando. Y te comes a la persona. Porque el perito también es una persona y tiene un aspecto subjetivo. Y el juez va a pensar que esa persona se equivocó y que miente, que va a seguir mintiendo, pero depende de ti cómo vendes el mensaje. Y esa es la circunstancia, cómo se maneja. Obviamente, para manejar todo lo que es técnicas de litigación penal, no podemos hacerlo en una conferencia, sino en un amplio seminario en donde tiene que toparse todos los puntos de cómo interrogar y contrainterrogar peritos, testigos, cómo calmas a un testigo que es llorón, cómo persuades, entonces, cómo tratas a un testigo hostil. Entonces, bajo esas circunstancias, deben investigar esta materia. La litigación es fantástica y se las recomiendo. Espero haberles servido de algo dentro de la vida profesional. Muchas gracias. Bueno, doctor, gracias, fue excelente, fabuloso. Y cuando usted tocó el tema de los arraigos, cuando hablamos de los extranjeros indocumentados, ¿cómo podría usted persuadir el arraigo ante esta situación? Tomando en cuenta que acá en nuestro país actualmente tenemos bastantes extranjeros que se encuentran ilegales y que no solamente han cometido delitos. Entonces, primero, ¿qué dije? Conocer la norma y tener construcciones dogmáticas. Es difícil, dificilísimo el caso que plantean, ¿no? Y que se da muchísimo. Pero ¿cómo dicen? ¿No? Si le tienen al señor Juanito Pérez, que vive aquí, que tiene su patrimonio aquí, él le va a dar un... Él se lo puede justificar. El concusado lo justificó porque tiene la oportunidad de hacerlo. Yo no tengo la oportunidad, mi defendido no tiene la oportunidad de hacerlo. Aquí está lo único que tiene su visa de residencia y si vino acá es porque quiere permanecer en el Ecuador. No tiene otra alternativa, salió de su país porque tiene esto. Porque tiene problemas y por eso vino. Vino por un negocio, por eso vino.
Si le ordena la prisión preventiva por no tener arraigos, magistrados, estaríamos violando el derecho a la igualdad formal y material ante la ley porque están entre las mismas circunstancias, pero él no tiene las mismas oportunidades de conseguir el arraigo. Es un argumento difícil, pero es como tú lo puedes construir, cómo llegas al aspecto subjetivo del juez. Porque es una circunstancia que tiene que valorarse, tendrá que valorar. El caso que pones, de cajón, vaya al Tacunga, pero puedes crear un discurso, puedes crearlo. Todo tiene una razón y para eso existe una norma. Tú atacas ahí el derecho a la igualdad formal y material ante la ley y que esa persona no tiene las mismas oportunidades que un coacusado para tener arraigo, puedes vender un criterio. Y si alguien te copia la idea, puedes conseguir un resultado. Gracias. Doctor, una consulta. Lo veo que tiene bien claro que en ese búnker de las flagrancias solo se manejan las estadísticas. Y yo también, en 15 días que fui a observar, llegué a la conclusión que usted ya ha llegado. En base a eso, la pregunta que le hago es, ¿cómo salimos de las estadísticas que nos están vendiendo para sacar e identificar? Porque, o sea, usted y yo tenemos claro de que el juez y el fiscal no están preparados. Si sacamos los audios de esos 30 minutos que hacen la audiencia y que te mandan a la Tacunga, no sabemos ni qué dicen, ni ellos mismos no saben qué dicen, ¿no? Digo, ¿cómo usted, con su astucia de abogado, le saca en 2 segundos que ese juez o ese fiscal realmente no sabe? Y yo, abogada, que me he preparado y que conozco mucho más la causa, porque me contó el señor acusado, en este caso, lo defiende. Bueno, eso es una lucha constante de todos los días. Estamos aquí en una cuestión eminentemente... Estamos aquí en una circunstancia y discutiendo circunstancias eminentemente académicas. Este es el lugar donde nosotros podemos dar este tipo de criterios. Este es el lugar, pero esto es una lucha de todos los días. No puedes, por brillante que sea, o aunque vengas a Faroni o el mejor litigante del planeta, y a cambiarte en una audiencia todo el sistema. Esto es una lucha de todos. Todos tenemos que pensarnos el sistema. De una u otra manera sí ha cambiado. Tenemos buena infraestructura, tenemos circunstancia, tenemos una buena norma, sino que el plan piloto cambió, varió, está mal, se funciona porque la función judicial no es una empresa que debe venderse bajo estadísticas. Y es labor de todos hacer entender que no es así. Con un discurso en una audiencia es muy difícil que lo logres vender. Es una pelea diaria, de todos los días. Si se dedican al litigio todos los días, una pelea que vamos a lograr, si logramos la victoria, pero es una pelea muy larga, no de una audiencia. Doctor, felicitado de primero por su exposición bueno, a mí me sucedió algo hace 2 años más o menos, donde no pude suceder un arraigo laboral, familiar, y yo en una audiencia no pude, se me dictó la acción política del tiempo, porque no pude demostrar la ley. Lamentablemente, la conclusión es que había estado divorciado, no tenía nada, no le dé ni el celular, le decía que sea un estado de cuenta, no tenía nada. En base a eso, yo en mi posición apelaba al... ¿Dónde? No, pues se llamaban de voz, no tiene nada nombre de él. Expuse y le solicité al juez, a los fiscales, apelaba a la sensibilidad de padre, le decía, tiene hijos que alimentar, trabajaba en un taxi ejecutivo, estaba preso, todo, y pese a todo eso, bueno, el sistema anterior, ¿no? Claro, bueno, pero es que... Hoy usted mencionó el arraigo familiar, tiene arraigo laboral, dijo usted, pero esa vez no mencionó nada de eso. Porque no lo tenía. Claro. No lo tenías, por eso digo, bueno, te enteras que tienes tu preso, busca arraigo, rápido. Bueno, constitucionalmente, si ustedes leen bien el numeral 3 del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, le compete a la Fiscalía estrictamente
a la fiscalía demostrar que la prisión preventiva es la única alternativa que existe. Pero si te pones bajo esas circunstancias, cuando el fiscal me demuestre que no existe otra alternativa, yo entro a presentar arraigo. Si no te demuestra eso la fiscalía, entonces no presentas arraigo, pero yo les estoy hablando de lo que tienen que hacer en la vida real. Busca arraigo. Si no tienes arraigo, te van a ordenar prisión preventiva. Porque no hay forma de que justifiques tu comparecencia en el juicio. No hay forma. No debería ser así, pero tenemos que ir cambiando el sistema, como les manifiesto. Es que la naturaleza mismo de la flagrancia en algunos delitos atenta, creo yo, contra la tutela judicial efectiva por la celeridad. Es que no te pueden tener detenido más de 24 horas. Así es, Ahí tenemos que ponderar derechos. Lógico, porque si dicen, no, es que yo necesito más tiempo. Hubo un caso en el que un procesado dijo, no me importa que esté yo aquí detenido más de 24 horas porque a mí el examen psicosomático me hicieron, me va a salir que yo soy narcodependiente. No me importa, todavía no sale, pero que salga. Yo estoy preso más de 24 horas, pero en la audiencia yo quiero que venga a tener mi informe psicosomático. Le dijeron, no. No, ¿por qué? Porque nadie puede estar detenido más de 24 horas. Entonces, estamos en flagrancia. ¿Cuál es la alternativa? Váyase a su casa y regrese para ver si es que decidimos iniciar la instrucción fiscal. No puedes, porque hay que hacer un caos en el sistema. Totalmente. Y si le tienes preso a una persona más de 24 horas, a la hora 25 le meto en mis cuerpos. Entonces, tiene que manejarse. Eso tiene que manejarse así. Dentro de la brevedad posible. A buscar a todo. Hablando ya del tema del arraigo, es una de las cuestiones del derecho por parte del mundo que yo no comparto. Porque el arraigo busca que, o con la medida cautelar se busca que el individuo se presente al proceso. Y lo que se dice con el arraigo es que quien tiene dinero y familia se presentará y quien no tiene no se presentará. Entonces evidentemente que esta es una situación inclusive inconstitucional. A mí me gustaría, antes de que termine la intervención y te vayas, que si hables un poquito del tema, uno, de las preguntas capciosas en el contrainterrogatorio. Entiendo que también son objetables, no son objetables en esa etapa. No son objetables. Porque buscan la conclusión. Y además, sería bueno que también nos hables un poquito de cómo interrogar a un perito, antes que te vayas. Por el tema de que el perito es el especializado en su área de conocimiento, ¿qué es lo que el abogado puede, respecto de esa área, cuestionar al peritaje? ¿Cómo nosotros interrogamos o contrainterrogamos a un profesional en un área específica? Bueno, vamos a una circunstancia. En efecto, la prisión preventiva es la última alternativa y es de última ratio. Pero en teoría. Es de última ratio en teoría. En teoría, pero eso práctica es la única. Manéjate ya. Y si ponemos los pies sobre la tierra como tal, sin prisión preventiva no existe proceso penal. Eso ha llegado a la conclusión los criminólogos y cientistas más grandes. Sin prisión preventiva no puede haber un proceso penal y acabas con esto. Lastimosamente es así, viola derechos humanos y lo que sea, pero para que funcione de una u otra manera es necesaria. Lo que tú tienes que hacer es hacer que eso no pase. Con tu labor, para eso estamos los abogados. Ahora vamos, en lo que me acabas de decir, ¿cómo contrainterrogas? Acababa de decir que el tiempo no alcanza porque necesitas un seminario, porque para ejemplo, para decirles cómo contrainterroga a un perito, ustedes tienen que saber qué dijo el perito. Claro, entonces ustedes deben conocer el informe pericial y cuando conocen el informe pericial, ahí se hace el ejercicio. ¿Cómo contrainterrogas? ¿Cómo preguntas? Pero la esencia en sí mismo se los voy a intentar hacer un poco didáctico sin conocer un informe pericial. Hay informes balísticos, tenemos ginecológicos, tenemos, dentro de los ginecológicos, médicos de lesiones y todo lo que sea. Tenemos el médico legal, balístico, documental y un montón de pericias. Y el abogado tiene que saber de todo. El que se dedicó a la materia penal, métase a estudiar documentología, métase a estudiar criminología, criminalística, balística, genética. Tú coges, lees el informe pericial y va a ser chino para ti. Entonces te tocará investigar si la perito se equivocó o no se equivocó. ¿Y cuál es la forma de controvertir esto? Contrato a tu perito.
La mejor forma, contrato a otro perito. Me dice, no, es que ya hiciste una pericia. Yo te digo, no, pero es que es sistema contradictorio. Quiero que mi perito contradiga el tuyo. ¿Ya? O si no, tú anda y capacítate, te vas a un perito de dónde está el error aquí. ¿Ya? Tienes el error, y cuando tienes el error, hay una fórmula. Primero, hay una fórmula, y esto es fórmula, esto es de cajón. ¿Ya? Primero, ¿qué haces? Le haces a la persona que confirme su respuesta. ¿Quién va a dar la información que dé la información que es pertinente para una condena fiscal? Y le dices, sí, es que hubo un desgarre a las 6 por tal, y eso te da una condena por violación. Te dio la información, el fiscal hace que te dé la información. Tú llegas y le haces que confrontan. Sí, disculpe, usted confirma su respuesta ante el tribunal, está totalmente seguro de lo que acaba de decir, usted repitió eso, se ratifica en eso. Sí. ¿Qué hiciste? Lo metiste en un punto donde ya no se puede contradecir. ¿Ya? Le tienes, se ratificó. Entonces, ¿qué comienzas a jugar? Segundo, lo acreditas, comienzas a jugar nuevamente como su profesionalismo. ¿Ya? Entonces usted no se equivoca. Usted lee. Primero, ¿qué formación universitaria tiene? Entonces usted lee. Usted no firmaría algo que a usted no le consta, no omitiría detalles. Y depende de cómo sea esta circunstancia. Si omitió el detalle, o puso una cosa que no estaba en el informe, o dijo algo que no estaba en el informe. Cuando llegas a establecer esa circunstancia donde él ya quedó totalmente, que es una persona total, que nunca se va a contradecir, no se va a equivocar, llegas y lo confrontas. Pero aquí está esto. Y le cerraste la puerta. Lo acorralas, le cierras la puerta y le clavas el puñal. Eso es cómo se podría decir. Pero para hacer esto necesitamos un taller enorme. Usted decía que todos somos sujetos subjetivos, personas, y es que el perito dice, sí, tal vez me pude haber equivocado o pude haber omitido, eso dejaría la puerta. Pero es que si tú eso lo haces al último es cuando le confrontas, porque si le confrontas, al principio él te puede decir que se equivocó. ¿Cuál es tu labor? Decir que no se equivoca. Y él no te va a decir en un tribunal bajo juramento que él se equivoca en sus pericias. Solicita la ampliación. Verás. Te estoy hablando de contrainterrogatorio sin juicio. Sí, no, generalmente el médico legal, y es penoso, pero es un formato, ¿no es cierto? Ahí, simplemente ahí, con ese formato, cuando le pides la ampliación, ya está rompiendo el esquema del médico legal. Porque con el protocolo más ampliado, automáticamente estás contradiciendo el informe inicial al ampliarlo. Si no sé, usted dijo esto inicialmente, y después en la ampliación mencioné esto. Y eso pasa generalmente en los médicos legales. Y tú sostienes el arma para acabar con el profesionalismo de la persona en juicio. Pasa. Si te da la contradicción en su informe él mismo, mira. Está firmando, ya está. Y muchas gracias, Aras.